esta mañana vamos a platicar un poco en materia de agua potable porque en medio de lo que más allá de si hay incremento o no hay incremento y cómo viene la circunstancia, hoy es importante, lo primero que normalmente estamos todos sintiendo que, al menos se lo digo a título personal, había agua cada 8, 9, 10 días, hoy hay agua cada 4, cada 5 días, cuando mucho se tarda, y esto está significando un avance importante en lo que tiene que ver con la infraestructura, la perforación de pozos que llegan a ser un elemento sustantivo para pues otorgar el servicio, que es lo que queremos, y que de repente, no como decían los diputados esta misma semana en la sesión del martes, no que de repente cobren aire, no, que nos cobren, pero que nos den el servicio, y que eso lo estamos viendo ya de manera paulatina. Y para platicar de esto y muchas otras cosas más, esta mañana el arquitecto David Octavio García Flores, director de la GIAPAS, la Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado, que está esta mañana con nosotros y que me da mucho gusto saludarte aquí. ¿Cómo te va? Híjole, muy buenos días, Mario. Contento con la lluvia, un año bendecido, un año de abundancia, un año para todos los que tenemos que ver algo con el campo, incluso en el tema de la GIAPAS también, en recuperación de fuentes, porque luego se siente también el tema de recuperación, en la demanda, en el consumo. Pues la verdad muy contentos con estas lluvias en este año, muy contentos, y yo creo que nos fue bien en este estiaje. Yo te podría decir que muy bien, en el tema de solicitudes de pipa, en el tema de llamadas por falta de agua, en el tema de atención inmediata a las fugas. GIAPAS debe tener una capacidad inmediata para responder y atender y solucionar los temas. Y nos ha ido bien, la gente confía en nosotros, nos ha dado un voto de confianza muy importante. Te puedo decir que la situación de hace 2 o 3 años a la de ahorita sí es muy diferente, tenemos condiciones distintas. Contento de estar aquí platicando contigo, Mario, en un tema muy importante, y creo, te lo puedo decir de verdad. Llegamos con un gran compromiso a GIAPAS y creo que le podemos dar buenas cuentas a la sociedad y también al gobernador que nos dio esa oportunidad de trabajo. Hoy por ejemplo, haciendo un ejercicio retrospectivo de cómo encontraste la GIAPAS, cómo está hoy, hablando en pozos, hablando en capacidad técnica y por otro lado también en el suministro, que es la parte fundamental. Estamos mejor, todavía nos falta mucho trabajo por hacer, Mario, nos falta mucho trabajo por hacer, Mario, porque el rezago, la falta de inversión en infraestructura era mucha, y todavía falta muchísimo dinero por invertir. Yo te quiero comentar algo, y a la gente que nos escucha, Mario, ¿por qué volteamos a ver otras ciudades como Monterrey, como Guadalajara, como León, Querétaro, incluso San Luis Potosí, Aguascalientes, y volteamos a ver la nuestra? ¿Cuál es la diferencia entre esas ciudades y la nuestra en tema de economía, en tema de actividad? Una columna vertebral, Mario. La columna vertebral de la infraestructura. Mientras que nosotros queremos un mejor Zacatecas, queremos una mejor calidad de vida, ¿sí o no? Queremos mejores servicios turísticos, queremos más condiciones de empleo, queremos mejores condiciones de salud, ¿sí o no? Entonces, la columna vertebral, el éxito, la base, el cimiento de esas ciudades que han crecido, que han tenido éxito, es la infraestructura de servicio. Eso es lo que les ha dado la plataforma de despegue a esas ciudades. Nosotros tenemos que lograrlo. O sea, si tú llegas, por ejemplo, a un restaurante al centro de Zacatecas, a una cafetería, y entonces vas a ir al baño, pero hay un letrero que dice fuera de servicio por falta de agua. No podemos ya pues estar así. Se dejó de invertir por muchos años y entonces se generó un desequilibrio, un desabasto por falta de inversión. Agua sí hay que traerla, de donde sea. Ahorita el gobernador está haciendo un esfuerzo extraordinario por consolidar el tema de Milpillas, que ya pues había dado un mal manejo en administraciones anteriores, pero hay que traerla de donde sea, o hay que hacer más pozos, o hay que traerla de donde sea, porque se requiere. Y la ciudad y la concentración de la gente del medio rural a la zona conurbada cada vez va a ser mayor, y tienes que garantizarlos. Es un reto muy grande, y la única manera de que
de que ese desequilibrio que se generó por falta de inversión es volviendo a invertir en más pozos, en nuevas fuentes, en nuevos rebombeos y que vuelvas otra vez a equilibrar el tema, ¿no? Ese es finalmente el reto. En este periodo, ¿cuánto se ha invertido? ¿Cuántos pozos nuevos hay? Fíjate, nosotros llegamos, yo le entrego así en mano, así un diagnóstico al gobernador en marzo del 22, que fue cuando llegó a la Giapaz, y había perdido Giapaz 11 fuentes, 11 pozos. Ahorita tenemos 13 nuevos pozos, es decir, recuperamos esos 11 y tenemos otros 2 más. Y vienen, por ejemplo, te puedo mencionar, viene la reposición del pozo 14 de La Joya, que es agua para Zacatecas, exclusivamente para el centro histórico, ¿verdad? Entonces, nosotros seguimos trabajando, como se podrán dar cuenta, y menciono este pozo que estamos próximos a inaugurar, junto con la perforación del pozo Pancheros 2. Miren, ahí está esa gráfica que estaban poniendo ahorita de los pozos que hemos incorporado. Y cuando llegamos había un déficit de 230 litros de agua por segundo, ahí lo puedes ver, Mario. Ya recuperamos 213. De aquel déficit del 22, nos quedan todavía por recuperar 16 litros. Pero hay un crecimiento poblacional y obviamente esa necesidad sigue creciendo. Ese es un pozo que estamos ahorita demandando, estamos metiendo la tubería de ADM, miren, ahí está, para la gente que puede ver las imágenes seguramente en Facebook. Es tubería de acero al carbón, de 1/4 de espesor, ya estamos en la recta final. Este pozo está perforado ahí atrás de la comunidad de Cieneguillas. Este ADM inició el día de ayer mismo lo terminamos. Estamos perforando a 450 metros de profundidad. Desde allá viene el agua. Desde allá viene el agua y eso se incorpora a un sistema nuevo que se llama Centenario. El sistema Centenario está detrás del campus siglo XXI, más o menos, para que se dé idea a la gente. Pero traemos pozos desde el lado de aquel lado de Morelos, de Calera, hasta acá. Y de la comunidad Benito Juárez, hasta acá. Entonces, este pozo Pancheros 2 nos va a servir mucho en Zacatecas. Y nosotros, más allá de enredarnos y de engancharnos con grillas absurdas, y seguimos trabajando. Estos pozos, por ejemplo, son para los zacatecanos. Y está poniendo el gobernador un 80% y un 20% la Giapaz. Quiero mencionarlo más allá de grillas, pero yo creo que sí debemos de ser responsables. O sea, aquí no ha puesto recurso el ayuntamiento capitalino, ni un centavo. Y nosotros no nos vamos a parar por eso. Entonces hay que llevarle agua a la gente, hay que traérsela a la ciudadanía. Eso no tiene cuestión política ni de colores. Y seguimos trabajando y no nos vamos a detener. Entonces, para este año estamos en la gestión de 3 pozos más, en el programa ProAgua, que es un programa federalizado. Pozo La Comarca 3 para Guadalupe, fíjate. Vienen proyectos muy importantes. Vamos a tener una mesa de trabajo la semana que entra con nuestro amigo Pepe Saldívar, que le mando un saludo. Viene la construcción del hospital de tercer nivel, que ya está en construcción. Viene la inauguración mira, ahí está en la apertura de válvulas y pozos. De estos 13 pozos que yo les platico ahorita, te los voy a platicar de todos, de cada pozo. Y luego viene, pues ya la inauguración del C5, de estas nuevas instalaciones del C5 que están ubicadas aquí en el Cerro de San Simón, en Guadalupe. Vienen todas las viviendas del programa de vivienda para el bienestar. Ya se iniciaron estas viviendas y hay un compromiso federal. Una parte de viviendas va por Infonavit y la otra por Conavi, pero estamos hablando que en el periodo de la presidenta Claudia Sheinbaum se piensan hacer 6,000 viviendas para la ciudad para el estado de Zacatecas, y la mayoría de esas viviendas van a estar en la conurbación de Zacatecas y Guadalupe. También hay en Morelos, también va a haber en Betagrande. Entonces, pues tenemos que prever todo este tema y traer agua. Finalmente hay que traerla de donde sea y seguir trabajando. Nosotros seguimos trabajando en este tema y no vamos a parar, ¿no? Que ahora eso normalmente tiene que ver cuánto con estas inversiones, con esta generación de nueva infraestructura y recuperación de otra. Hoy, ¿qué tanto es el porcentaje del agua que se desperdicia? Que ese es un dato que normalmente tiene que ver con el sarro que se acumula a lo largo del tiempo, la falta de mantenimiento que durante décadas dejó de tener toda la infraestructura de la red interna. Mira, hay un porcentaje aproximadamente de un 40% que no se factura, pero
en ese volumen no facturado, no significa que toda se fugue. Claro que un gran porcentaje se pierde en fugas en la red de distribución, que es lo más complicado. Las redes tienen muchísimos años. Giapaz es del 86, de 1986 para acá. Yo soy más viejo que la Giapaz. En el 86 ya existía la ciudad completa, tal cual, como está prácticamente. Entonces, son tuberías que tienen 60 años y siguen en operación muchas. Pero hay una parte, aquí está lo importante, porque el 80% del agua de extracción sí llega a las plantas de tratamiento. Quiere decir que hay una parte que sí se entrega y no se factura. Son tomas clandestinas. Entonces, el clandestinaje pues impacta mucho al organismo. Es agua que sí le cuesta a Giapaz extraerla, conducirla, clorarla, incluso entregarla y no se está facturando porque alguien se está robando el agua. ¿Dónde lo ves? Justamente donde yo te digo, en la llegada a las plantas de tratamiento. Entonces, más o menos un 40% del agua extraída no se está facturando. Un porcentaje por pérdidas y otro porcentaje por tomas clandestinas. Hay muchísimas tomas clandestinas. Te voy a dar varios ejemplos. Intervenimos, había muchos problemas ahí antes de llegar al Marcelino González, fraccionamiento Bulevares. Ahí hay una pequeña pedacito de vialidad entre una conocida panadería y el Marcelino González, ¿no? Y entonces ahí había la red, pues la pusieron hace muchos años, en los 80, y pusieron una red, y sobre la red de agua y drenaje pusieron unos árboles. Tú puedes ver los árboles ya grandes. Entonces hicimos redes paralelas y cancelamos esa del medio y pusimos tomas nuevas. Ahí nos encontramos en ese pedazo que tiene 140 metros, no tiene más. Nos encontramos 60 tomas clandestinas. 60. Porque se hizo comercial. Que la gente tenía su casa y pues voy a rentar mi cochera. Y eran dos. O tres. Entonces, el tema del clandestinaje afecta mucho el tema de la operación de la Giapaz. Pero bueno, nosotros seguimos trabajando y hay mucho por qué mejorar, ¿eh? Hay muchas colonias muy antiguas que nos están exigiendo. Francisco de García, La Minera, Lázaro Cárdenas, el Centro Histórico de Zacatecas y de Guadalupe, Sierra de Álica, colonias que ya son muy, muy antiguas, muy viejas y que siguen operando con su infraestructura desde que se construyó. Sierra de Álica es de los años 50, por darte ese ejemplo. Entonces tenemos que seguir gestionando y seguir invirtiendo. Y yo le pido de manera pública al gobernador que nos siga apoyando en este tema de inversión. En el tema de agua potable no debemos de bajar la guardia. ¿Hemos mejorado? Pues sí hemos mejorado, pero... Y creo que la gente lo puede sentir en sus casas. Si fuera el caso, David, hoy, sí, en las actuales circunstancias, pensando que más allá de Milpillas, no considerando a Milpillas la circunstancia, con lo que se ha hecho y lo que se está haciendo, al día de hoy con la población que tiene toda la zona que atiende la Giapaz, y con la actual infraestructura y la capacidad de almacenaje que hay en el subsuelo, ¿de aquí a cuándo, a cuánto tiempo estamos pensando que está garantizado el suministro? Mira, se va a colapsar este tema si no trabajamos y hacemos más pozos y tenemos más agua. El tema de Guadalupe, te doy un ejemplo. Ahorita pusieron la gráfica de los pozos. Entonces hablábamos de un déficit, hablábamos de un déficit, de aquel déficit de 2022, estamos en 2025, y requerimos, por la demanda, por el crecimiento poblacional, porque hay demanda de vivienda, casi 19 litros más por año. Entonces, si tú le sumas ese déficit, más los 3 años, que ya llevamos del 22 a la fecha, todavía contamos con un déficit importante, especialmente en Guadalupe. Mira, ahí está, tiene un círculo amarillo, si lo pueden ver. Dice Guadalupe, 72 litros de déficit, ahorita. Entonces, si ahorita Guadalupe, con esa velocidad de crecimiento, de concentración poblacional, si tú ves la población del estado, dices, pues no ha crecido mucho. No, el tema es que se están viniendo a la zona conurbada. Se está concentrando la población de Zacatecas del estado en esta zona, particularmente en Guadalupe. Entonces, en Guadalupe, si no traemos mínimo esos 100 litros de agua por segundo, esto va a haber un problema serio, grave. O sea, ahorita nos ha ido bien por el buen manejo del agua. El manejo del agua que tú le das a esa cantidad de agua que sí tienes disponible,
es importantísimo, es vital. Nosotros empezamos a sectorizar, a monitorear el comportamiento del agua, a poner sensores de presión, y eso nos ha ayudado mucho en el manejo y la distribución. Pero o traemos esos 100 litros de agua por segundo, o se colapsa el tema de Guadalupe. O sea, Guadalupe se está convirtiendo ahorita en el reto principal de todo Chiapas. De todos los 4 municipios y las comunidades incorporadas que tenemos, la cabecera municipal, Guadalupe, es el máximo reto para la Chiapas. Entonces, yo creo que o nos ponemos las pilas así como estamos trabajando, sin bajar la guardia y sin desacelerar. Al contrario, la verdad es que tenemos que meter al acelerador. La última plática fue hace como más o menos un mes, no, 3 semanas más o menos de la última reunión de consejo. Y les expuse la situación. Esa es la situación, mira, por ejemplo, ahí podemos ver el antes y el después. Cuando llegamos en el 22, todo lo que ustedes ven en ese código de colores, lo rojo, pues estaba en una situación verdaderamente crítica, incluyendo Morelos, incluyendo comunidades como Santa Rita Betagrande, Tacualeche, Sauceda La Borda. Y ahorita ya las pueden ver más en verde y amarillo. Verde es que es un buen servicio y amarillo es que está equilibrado, ¿verdad? Y queremos llegar en esa cobertura que teníamos una vez cada 8 días, pues queremos llegar a los 3 días por semana mínimo. ¿En qué se refleja que tengamos un mejor servicio de agua potable? Se refleja en mejores condiciones de vida, se refleja en salud, en mejor economía, en que los trabajos, quienes ofertan las prestaciones de servicio, puedan dar un mejor servicio turístico, las lavanderías, los hoteleros, los restauranteros. ¿Sí me explico? Se convierte pues esa infraestructura de servicio, por eso yo hablo que es una columna vertebral de la ciudad. Esta infraestructura de servicio es la que finalmente nos va a brindar un despegue económico incluso, ¿no? Entonces creo que debemos de seguir mejorando, invirtiendo. Dudo que haya una sola persona, incluso en el tema político, que se pueda oponer al tema de invertir en agua potable. O sea, dudo que haya alguien que siquiera se atreva a decir, no hagas más pozos. Pues tenemos que hacerlo, ¿no? O presas. Entonces, desafortunadamente en tema de presa Milpillas sí vimos un tema ahí político, que luego politizaron ahí las cosas, hubo un mal manejo en su momento y pues hay un conflicto en la comunidad donde se va a hacer la obra, que es una pena y sería una pena, pero incluso debemos de tener otros. ¿Qué pasa, por ejemplo? ¿Se acuerdan ustedes te acuerdas, Mario, del conflicto que hubo del problema fuertísimo en Monterrey en el 2020, 2021? Pues dejó de llover. O sea, ahí se dependía más que nada de presas, de la presa del Cuchillo. Tú debes de tener 2 sistemas. Aún haciendo la presa, los pozos de Chiapas no se van a detener, o no hay que perderlos. ¿Qué va a hacer el día que no llueva? Sí, ¿con qué suministras? Claro, pues con qué suministras. O sea, tienes que pensar en todas las posibilidades. Entonces nosotros seguimos haciendo pozos, traemos un proyecto muy interesante, muy importante. Yo lo platiqué con el señor gobernador. ¿Ver riesgo de que Milpillas no se pueda concretar? Pues no se ha determinado todavía. Digo, es una cosa en la que yo no te puedo decir un comentario muy acertado, directo, porque no estoy en el tema. Hicimos nuestra tarea en su momento. ¿Qué le pidieron a Chiapas? Oye, ¿qué población atiendes? ¿Cuál es tu demanda? Dame la infraestructura. Aquí está. Y esa fue nuestra tarea y la entregamos para el proyecto, que es un buen proyecto, O sea, yo sí creo en ese proyecto. En Chiapas respaldamos ese proyecto, pero no está en nuestra mesa, pues, el darle solución al tema. Y nosotros estamos esperando el tema del agua de Milpillas que se solucione. Y aún solucionando e iniciando ahorita la construcción de Milpillas, tú no vas a ver una gota de Milpillas en 5 o 6 años. Sí, hasta que concluya. Claro. Entonces, no podemos estar cruzados de brazos, tenemos que seguir haciendo pozos y además, aún con Milpillas, los pozos tienen que subsistir y tiene que ser un sistema mixto de agua de presa y pozos. A lo mejor paras una cantidad de pozos, pero no puedes pararlos todos. ¿Dónde queda la mayor responsabilidad ahorita de que se concrete el proyecto Milpillas? Hay un compromiso de gobierno federal y del estado. Hay muy buena voluntad por parte del gobierno federal de respaldar al gobernador David Monreal. Y el gobierno del estado está haciendo todo lo posible por finalmente desatorar el tema de los terrenos, con la gente de la comunidad, con ejidatarios. Ese es el tema de lo que yo me he dado cuenta hasta ahorita, Paco. Y espero, y yo le deseo toda mi buena vibra al gobernador David Monreal. Como zacatecanos tenemos que aportar, apoyar, respaldar, que le vaya bien al gobernador para que nos vaya bien a todos nosotros. O sea, el tema de Milpillas, pues es un tema que nos debe de importar a todos, sea del color que seas,
Eso no tiene No, que digo, a final de importarte, cuentas, seas hombre, seas mujer, seas niño, seas adulto. A todos nos tiene que interesar solucionar finalmente el problema del tema del desabasto de agua potable, y hay que aportarle y echarle nuestras buenas vibras y que eso se logre. Esa es la verdad. Está por terminar el mes de julio, se espera que se pueda publicar en el periódico oficial ya lo que se aprobó justamente en la Sí. sesión del Consejo del 28. Estamos a punto de llegar a un mes, el lunes se cumple Es un correcto. mes de la sesión del Consejo donde se aprobó el cobro del saneamiento. Del saneamiento. Fíjense qué importante es el tema del saneamiento. Nosotros incluso ya estamos trabajando un tema de saneamiento en este año, en el ProSanear, que es un programa federalizado. Estamos invirtiendo, y gracias al respaldo del gobernador, casi 30 millones de pesos en clorar, ya con gas cloro, el tema de 3 plantas, de las 3 plantas más grandes que tiene la Chiapas, que es Osiris, que está aquí en Guadalupe, que debo decirles que un 40% del agua que llega a Osiris viene de la ciudad de Zacatecas. Viene de la ciudad de Zacatecas. Y ahorita voy a tomar el tema, lo quiero mencionar con mucha responsabilidad, pero esto es la realidad. Osiris, Poniente y El Orito. Fíjate nada más, estas 3 plantas, acabamos de invertir casi 30 millones de pesos, 28.414.940.19 para poner gas cloro, y entonces tratar de que esas plantas funcionen mejor, ya en vista de enfrentar esos cambios, esas exigencias que nos hace el gobierno federal de la norma 001, que es la descarga de todas las plantas. Entonces operamos 5 plantas. Operamos El Orito, Poniente, Morelos, La Coruña, que está aquí en San Ramón. Tú llegas a San Ramón y hay un fraccionamiento ahí, luego ya adosado, ahí pegadito a San Ramón, y ahí está La Coruña. Es una planta muy pequeña, muy chiquita. Y El Orito. Entonces, voy a explicar un poquito de la postura que tuvo en su momento el Ayuntamiento capitalino. El Ayuntamiento capitalino descarga hacia 3 plantas. Una en El Orito, que es una planta muy chiquita, que la tenemos muy bien, que no tiene ninguna sanción por su buena operación, y entonces el ayuntamiento pues, no paga nada. Descarga un 40% a una planta que está ubicada en Morelos, por Noria de Gringos, que es planta Poniente. Pero quien paga es el municipio de Morelos. Tampoco paga nada. Tampoco paga. Y hay un parteaguas topográfico, quien es de aquí de Zacatecas o de Guadalupe, quien conoce la ciudad, sabe que hay un parteaguas topográfico a partir de la presidencia municipal justamente de Zacatecas. De ahí para acá, todas las colonias, hasta médicos veterinarios, que una parte de Zacatecas, descargan hacia Osiris. Un 40% de los costos operativos de Osiris los debía estar cubriendo el ayuntamiento. Claro. Entonces, pues es una postura muy cómoda, decir, bueno, pues de mi agua, del agua pública, del uso público urbano que se genera en mi ciudad, pues una parte que responda a Morelos y otra parte a Guadalupe, y que no lo cobren. Entonces debemos de ser muy responsables. Sirva esto de un ordenamiento para decirle a cada quien, bueno, mire, esto le corresponde a usted, y esto le corresponde a usted, y esto a usted, ¿no? Entonces sí se aprobó el 12% del cobro sobre el saneamiento, y está en proceso de publicarse, y luego ya su aplicación. Así es, mi querido. ¿Para cuándo se estará publicando? Digo, estamos a punto de terminar julio. Sí, yo pienso que para la semana entrante deberemos estarlo publicando, el documento que finalmente se firma con el acta y se publica. Así es. Y esto, digo, ya no tiene reversa, pues, a final del No, día. porque es muy necesario. Mira, viene una exigencia federal que debemos de dar cumplimiento al 11 de marzo del 2027. Pero es esa parte, ¿eh? Este recurso aprobado por el Consejo, con mucha responsabilidad, es nada más para seguir operando las plantas, no para hacer las mejoras. Para hacer las mejoras se necesitan casi 500 millones de pesos, Mario. Que esos hay que gestionarlos aparte. Porque de que debemos de dar cumplimiento a la nueva norma, a esa nueva calidad. A ver, recordemos todos un tema. Fíjate bien, qué importante tema acabas de tocar, Mario. ¿Por qué saneamos? ¿Por qué construyeron las plantas? Tienen un fin. Yo me gustaría que analicemos un poquito más allá de ver el tema. Este no es un tema recaudatorio. Este es un tema que va más allá. Fíjate bien. Según la Constitución, tú y yo
y todas las personas que nos escuchan, tenemos derecho al agua y al saneamiento. También es un derecho. Tú y yo, y todas las personas que nos escuchan, tenemos el derecho a un medio ambiente sano. Esa es la función de las plantas de tratamiento, disminuir un impacto ambiental. Y en eso tenemos nosotros, las autoridades, una responsabilidad y una obligación. En el artículo 115 constitucional, pues manifiesta que la prestación de los servicios, como agua potable, alcantarillado y el saneamiento, pues son una obligación de los ayuntamientos. Entonces, hay un marco legal, jurídico, que finalmente para todo eso que se diseñó es que generemos buenas condiciones de un ambiente sano. O sea, esto va más allá de un tema recaudatorio, pues. Pues si no se hubieran construido las plantas, y entonces GEPAS y todos los organismos operadores y los ayuntamientos, pues se sacarían aguas negras con contaminantes. Pues no es así. O sea, la lógica y el sentido común, no tienes que ser ni siquiera un experto en el tema. O sea, el tema es que, a ver, nosotros ensuciamos el agua, nosotros los usuarios, porque GEPAS nos entrega el agua limpia en nuestra casa. Y esa agua que GEPAS nos entrega limpia desde los pozos, desde 20, 30 kilómetros de distancia a la ciudad, con varios rebombeos, llega a tu casa, a nuestra casa, a ti te la entrega GEPAS limpia, pero tú te bañas, lavas la ropa, vamos al baño y la ensuciamos. Entonces esa agua se tiene que recolectar por el alcantarillado y finalmente tiene que tratarse en las plantas. Y hay que darle, esta exigencia del gobierno federal es esas descargas de las plantas, de todas, no estamos hablando de GEPAS, estamos hablando de todas las plantas del país, públicas y privadas. El tema esencial es contamina menos, disminuye o elimina la contaminación a los arroyos y cuerpos receptores. Ese es el tema. Y que indudablemente pues va a significar, pues David, yo te agradezco que hayas venido esta mañana porque nos aclara mucho panorama en torno a justamente, pero bueno, antes de terminar, no me decías, hoy sí hay una necesidad, pero así como están las actuales circunstancias y si ya no hubiera más, ¿cuánto tiempo nos da, digamos? Híjole, yo de aquí a 20 años esto se colapsa si no traemos más agua. Así. Mira, la cantidad de agua disponible, la disponibilidad del agua es el problema en Zacatecas, porque somos un estado que no tiene la disponibilidad de agua que tienen otros estados. Pero así es nuestra ciudad, y así decidimos vivir aquí y hacer una ciudad. Desde la corona española, cuando fundó la ciudad, por las minas. Iba a ser un centro de explotación para la corona. Y fue tanto el auge de la plata y el oro que pues, se fundó una pequeña ciudad y sigue siendo pequeña a comparación con otras ciudades del país. Pero no tenemos la disponibilidad de agua que tiene Veracruz, Chiapas, Tabasco, Oaxaca, una parte de San Luis Potosí, Tamaulipas, u otros estados, Michoacán. Pues son nuestras condiciones naturales propias. Los zacatecanos, los que somos de aquí, siempre hemos estado batallando en temas del agua. Los gobiernos, llámese gobiernos municipales o estatales, incluyendo el propio organismo desde su creación, siempre hemos estado en una lucha permanente de hacer más pozos, nuevas obras, otras líneas, otros tanques, porque va creciendo la población y el reto es traer más agua, siempre. Entonces, yo creo que debemos de invertir. Yo le quiero agradecer al gobernador, hay que ser agradecidos. No lo hablo en lo personal, en el tema personal de que me dio la oportunidad de ser director junto con el consejo. Se hace una propuesta y el consejo finalmente, hay una terna y el consejo finalmente dice, pues, fulanito de tal y vamos a continuar. No, como ciudadano, como padre de familia, se está invirtiendo de manera muy responsable, de forma muy decidida en un tema que ya no se le podía dar la vuelta. Pero no va a alcanzar, O sea, no es dinero que te alcance ahorita con tanto retraso, con tanto rezago. O sea, yo te puedo mencionar ahorita 10, 20 colonias que requieren una intervención urgente, porque ahí es donde nos está yendo mucha agua. Y requieres, mira, si a GEPAS le dieran 5,000 millones de pesos, nosotros no nos tronamos los dedos a ver qué hacemos con los 5,000 millones de pesos. Nos ponemos a rehabilitar toda la infraestructura y ahí se te van. Bueno, hay 3,000 con que... Bueno, los que sea. Pero finalmente lo que te digo es, no debemos de dudar en temas de agua potable. No debemos de que no nos tiemble la mano para firmar un documento para poder hacer un pozo. Mira, hay un tema ahorita de una iniciativa que salió el otro día. Yo creo que es una iniciativa que requiere un análisis serio. Primero porque debemos de participar los organismos operadores.
en cualquier tipo de reforma a la ley de los sistemas. Primero. Segundo, porque no puedes generalizar. Quiero que sepan, y le quiero decir a toda la gente que nos escucha, incluyendo la clase política, que las válvulas de admisión y expulsión de aire nosotros ya las instalamos. O sea, tenemos casi 30,000 válvulas de admisión y expulsión de aire ya en lo que es la red de distribución. Desde los pozos tenemos válvulas de admisión y expulsión de aire, desde líneas de conducción y finalmente en las tomas domiciliarias. Pero no puedes generalizar una ley que ni siquiera aplica para toda la ciudad. O sea, el aire se va a ver reflejado nada más en las partes altas de una ciudad, porque el aire es más ligero que el agua. Y los organismos operadores del Estado, porque esto aplicaría no más para Quiapá, sino para todos los organismos operadores del Estado. Y no es lo mismo de Zacatecas a Jalpa. Claro, o a Río Grande, o a Loreto. Entonces, los organismos operadores del Estado, todos, tenemos condiciones de operación muy diferentes. Pero eso nosotros ya lo hacemos, pues. ¿Verdad? Entonces creo que es una propuesta, espero que sea bien intencionada y que no tenga tintes políticos, pero requiere entonces la participación de los organismos operadores en una opinión. Si va a modificar la ley de los organismos operadores, pues entonces yo creo que merece y exige una participación y una opinión de los organismos operadores y sobre todo el área técnica. Ese es el tema. Eso va a ser muy importante. Pues David, nos quedan muchas cosas, pero seguiremos platicando. No, hombre, platico muy a gusto cuando venimos aquí a tu programa, vengo contigo, me siento en casa, me siento muy bien. La verdad es que es un tema muy importante. Mira, llegaron a mencionar, y yo espero que no quede en palabrería ni en medios, después de la reunión de consejo, que iban a pedir incluso mi renuncia. Pues yo les pido que no lo dejen en medios, o sea, pídala formalmente en el consejo. Pero con o sin David García, no importa el director que esté, no le pongas nombre. Tú como ayuntamiento debes ser muy responsable. Punto. Tienes que cumplir tus obligaciones constitucionales. Ese es el único tema. Entonces, hoy Zacatecas no lo está cumpliendo. Yo pienso que en una cuestión de postura madura, política, no lo está cumpliendo. Te lo digo con toda la responsabilidad del mundo. Por esta situación muy cómoda, que te digo, bueno, mi agua, el agua pública urbana que se genera en mi ciudad, en mi cabecera municipal, pues se va a otras plantas de otros municipios. Eso me pone en una postura muy cómoda de decir, y no lo cobren, ¿eh? ¿Me explico? Perfectamente. Entonces, seamos responsables todos. Yo aprovecho tu programa y si me lo permites, primeramente, yo mandar un mensaje al presidente de la capital y decirle que seamos maduros, que hagamos las cosas, que trabajemos. Te digo, el ejemplo que está dando el gobernador del estado, al estar haciendo pozos para los zacatecanos, pues el gobernador no se está deteniendo a ver de qué colonia eres, ni de qué partido eres. El gobernador sigue haciendo pozos, vamos a inaugurar estos 2 pozos, son para Zacatecas, y seguimos trabajando. Es una forma madura de pensar y de hacer las cosas. O sea, hay que actuar y hay que trabajar. Pero la responsabilidad, hay una aportación y un apoyo y un respaldo del gobierno del estado, pero no olvidemos que en la Constitución dice que la prestación de estos servicios es del municipio. Es del municipio, o sea, sin quitar esa primicia, porque tal parece que el ayuntamiento capitalino, y hablo del capitalino porque es el único que está ahí en una postura muy distinta, dice, es que esas cosas de Quiapá. No, es que ustedes, los ayuntamientos, conforman un organismo. Ustedes lo conformaron para ayudarles a sacar adelante una obligación. Entonces tú tienes que ver cómo le das viabilidad al propio organismo para que saque esto. Todo este tema que se politizó en su momento, este tema de este cobro que se autorizó, es darle viabilidad al organismo para que pueda trabajar y pueda operar los sistemas. Ese es todo. Y que en 20 años no estemos colapsados. Y que en 20 años no estemos colapsados. Eso es todo el tema. 20 años, no importa. Obviamente David García no va a ser el director. Al rato me voy, pero yo sigo viviendo aquí, ¿eh? Yo tengo mi familia aquí, me sigue interesando el tema de aquí trabajo y aquí vivo y aquí tengo mi familia, mis intereses, mi negocio. Yo soy constructor. Yo soy arquitecto de profesión y yo trabajo a la iniciativa privada. Pues me interesa que esto se solucione. No como director, claro, como director, pero como ciudadano, como padre de familia y como zacatecano que soy. Eso es lo importante. Pues David, muchas gracias. No, muchas gracias a ti por la invitación. Mario, una charla muy, muy amena. Gracias y saludos a toda la gente que nos escucha. Al contrario, ya nomás un sí o no, nos pregunta nuestro auditorio, dice, ¿hay inmadurez política del presidente Varela?
Yo creo que no. No hay madurez política. Un sí, no. Sí, la pregunta era, ¿hay inmadurez política? Inmadurez, sí. Mira, creo que hay que demostrar finalmente que hay un interés más allá de incluso aspiraciones que tú puedas tener en lo personal. Cumple con lo que los ciudadanos que votaron por ti en tu momento te pusieron para solucionar los problemas. El ayuntamiento es una administración, es un ente de administración local, muy importante, ¿eh? Entonces yo creo que debemos de cumplir con mucha responsabilidad. Entonces estamos trabajando y en Chiapas, la gente, yo sí le puedo decir que en Chiapas estamos haciendo un esfuerzo real, sin simulación. Hay que hacer un lado, cuidado con las simulaciones, creo que es nuestro peor enemigo. No hay que simular. Y en Chiapas no se puede simular. No hay agua. Pues si simulas no llega el agua, si simulas no se arregla el bache, si simulas no se arregla la fuga. O sea, aquí no se puede simular. Simulación es cero y vamos a seguir trabajando y estamos abiertos para trabajar con todos los ayuntamientos, siempre y cuando el ayuntamiento tenga voluntad de hacerlo. Eso es fundamental. Muchas gracias, David. Fundamental. Gracias y un abrazo fuerte. Trabajando fuerte.